Decir que ha habido conceptos erróneos sobre los dinosaurios a lo largo de los años sería quedarse corto, ya que habitaron en esta tierra animales más mortíferos. Desde las aves del terror hasta el megalodón. Aquí tienes 20 animales peligrosos que comieron dinosaurios. Número 20. Pirasaurus. Ahora sé que esta primera criatura tiene saurio al final de su nombre, pero eso no significa exactamente que sea un dinosaurio. Al menos no técnicamente. Cuando mires al Pirasaurus probablemente dirás instantáneamente: bueno, es un cocodrilo realmente grande. Y tú estarías bien. Hay quienes incluso postularían que el Pirasaurus es el cocodrilo más grande que jamás haya existido, y es obviamente un antepasado de los que tenemos ahora. Esa es otra idea errónea que surgió de las películas de dinosaurios, que las criaturas de hoy eran muy diferentes a las de antaño. Y sin embargo, ese no es siempre el caso. A veces es solo una diferencia de tamaño, como podría decirte el Pirasaurus en los tiempos modernos. El cocodrilo más grande del mundo es el cocodrilo de agua salada, y se sabe que mide más de 6 metros de largo. Por el contrario, se cree que el Pirosaurus medía unos 13 metros de largo en su punto máximo. Eso lo haría básicamente el doble de largo que el cocodrilo más grande que tenemos ahora, debido a su enorme tamaño y fuerza. Mucha gente estaría de acuerdo en que no habría sido un superdepredador en su hábitat. Se dice que los dientes del Pirasaurus son grandes y con forma de cono, y la razón de esto es que podrían agarrar a sus presas y sus dientes se clavarían tan profundamente en ellas que no podrían escapar. Probablemente tampoco ayudó que la cabeza grande del cocodrilo permitiera aplicar una cantidad increíble de fuerza sobre los dientes, por lo que su fuerza de mordida era casi incomparable. Al igual que los depredadores emboscados por los cocodrilos de hoy. Se cree que el Pirasaurus cazaba mientras merodeaba en lagos, pantanos, estanques y más, esperando que su presa saliera y tomara un trago, mostrando además que algunas cosas realmente vienen de familia. ¿Pero podría haberse enfrentado a un dinosaurio? Bueno, absolutamente no. Todos los dinosaurios eran criaturas enormes, especialmente cuando eran jóvenes. Como tal, todo lo que este cocodrilo tenía que hacer era esperar a que uno más pequeño entrara dentro de su alcance y luego ir a matar. Número 19. El tigre dientes de sable. Aquí hay una criatura legendaria de tiempos pasados sobre la que se han creado sus propios conceptos erróneos. Y cuando piensas en los tigres dientes de sable, probablemente piensas en la Edad de Hielo y posiblemente en las películas de la Edad de Hielo en las que Denis Leary le dio voz a cierto tigre dientes de sable. Pero la verdad es que estos grandes felinos han existido durante millones de años, incluso durante uno de los últimos períodos de los dinosaurios, o al menos eso es lo que se especula. Esta es una de esas cosas en las que los registros fósiles son un poco dudosos. Algunos los situarían en la época de los dinosaurios y otros en el período inmediatamente posterior a la extinción de los dinosaurios. Todo depende de con quién hablas. El punto es que, si estos grandes felinos existieron durante el período de los dinosaurios, fácilmente podrían haberlos perseguido por razones obvias. El primero es su tamaño. El tigre dientes de sable más grande jamás encontrado, según los registros fósiles, medía más de 3 metros de largo. Ahora bien, puede que no sea tan grande como ciertos dinosaurios que conocemos y obviamente no podrían enfrentarse a un T-Rex o un brachiosaurio, pero ese no es realmente el punto. El caso es que tenían una buena longitud y sus enormes colmillos serían perfectos para perforar la carne. Y si tuvieras un paquete de ellos, sí, sería malo. Entonces, dependiendo del tipo de dinosaurio que estuvieran cazando, podían ver fácilmente que el diente de sable era uno que se daba un festín con la carne de dinosaurio. Si bien no está probado y es poco probable dadas las condiciones actuales del mundo, hay algunos que creerían hasta el día de hoy que los tigres dientes de sable todavía existen en ciertas partes de la Tierra basándose en ciertos hallazgos que se han realizado. Ahora bien, no soy alguien que crea tales especulaciones, pero sería interesante si de alguna manera sobrevivieran después de todo este tiempo. Número 18. Teratornus. Ya he hablado de una criatura que puede acechar y cazar en el agua. He hablado de un felino grande que puede cazar en manadas en la tierra. Entonces,
¿Qué tal si nos elevamos al cielo y observamos un ave extinta que puede haber anhelado los dinosaurios? Este es el Teratornus. Sinceramente, no estoy seguro de si el pájaro realmente existió en la era de los dinosaurios. Lo sé, pero me pidieron que hablara de ello. Así que aquí está, según los registros fósiles a través de huesos que se encontraron en los pozos de alquitrán de la brea de todos los lugares. El Teratornis era un ave enorme que existió durante la edad de hielo más reciente y luego se extinguió hace unos 10.000 años. Por lo tanto, nadie sabe exactamente cuándo cobró vida por primera vez y si cazaba dinosaurios o no. Lo que sí se sabe, sin embargo, es que debido a lo enorme que era el pájaro, no tenía miedo de ir tras una bestia más grande, que aparentemente incluía mamuts. La principal razón de esta creencia fue la envergadura de las alas, que se decía que medía unos 6 metros de largo, si no más, en ocasiones. Y cuando tienes ese tipo de poder de vuelo, significa que tienes mucha fuerza para levantar presas que son más grandes que tú. Ciertas aves del mundo actual tienen ese mismo tipo de poder, y lo que es igualmente importante, a veces no eran exactamente exigentes con lo que comían. Por ejemplo, no se oponían a perseguir presas de todos los tamaños. Y si tuvieran una presa bastante pequeña, no se molestarían en morderla. Simplemente se lo comerían todo de un gran trago. Pero hay otra cosa que considerar aquí. Eran carroñeros, ya sabes, porque comían cadáveres de criaturas muertas, y en ese sentido se parecen mucho a los buitres o los cóndores. Como tal, si hubieran estado en la época de los dinosaurios, explicarían por qué podían comérselos, porque podrían haber encontrado un cadáver de dinosaurio muerto y luego haber decidido darse un festín. Recuerde, dije que eran criaturas que podrían haber comido dinosaurios, no cazarlos o matarlos ellos mismos. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Titanoboa. Aquí hay otra criatura clásica, y una que bien pudo haber existido en la época de los dinosaurios cerca del final de sus vidas. Todo depende de en qué registro fósil crees. La Titanoboa es, con diferencia, la serpiente más grande que jamás haya existido en nuestro mundo. Y todos deberíamos alegrarnos de que las únicas serpientes grandes que vemos de esta naturaleza provengan únicamente de las películas. ¿Pero qué tamaño tenía la Titanoboa? Según los registros fósiles, se estimaba que medían más de 13 metros de longitud. Y para ponerlo en contexto, la serpiente más grande hoy en día, en términos de longitud, es unos metros más pequeña que la de su máximo tamaño. Entonces era una serpiente enorme y tenía mucho volumen para acompañar su longitud. ¿Cómo es eso? Bueno, se estimó que la Titanoboa pesaba más de 1.100 kilogramos. En contraste, la serpiente más pesada que tenemos hoy, conocida como anaconda verde, rara vez supera los 100. Esa, amigos míos, es la gran diferencia. Ahora, nuevamente, todos deberíamos estar agradecidos de que ya no vivan en nuestro mundo. Y antes de que te preguntes si la ciencia ha malinterpretado su tamaño, bueno, puedo decirte que a lo largo de los años se han descubierto más de 30 especímenes individuales de Titanoboa, muchos de los cuales eran adultos, cuando eso también significa que tienen mucho material para tire, para asegurarse de que no solo sean correctos, sino también que las serpientes sean realmente tan largas. Lo que quizás más te sorprenda de esta serpiente extinta es que podría haber sido una serpiente que prefería las aguas de su época a la tierra. Ahora bien, eso no es diferente a muchas serpientes hoy en día, pero es extraño imaginar una serpiente tan grande y larga nadando a través de ríos y lagos. En cuanto a cómo se habría comido un dinosaurio con esa cantidad de volumen, fácilmente podría haber constreñido a algunos hasta matarlos, al igual que las serpientes modernas. O podría haber realizado el ataque furtivo desde el agua. De cualquier manera, estoy muy contento de que ninguno de nosotros tenga que enfrentarse a esta serpiente hoy. Número 16. Sarcosuchus. Ahora voy a hablar sobre Sarcosuchus, que aparentemente se traduce como cocodrilo de carne. Vaya. ¿En serio? ¿Quién pensó que este era un buen nombre para un cocodrilo? Independientemente de la mala elección del nombre, es otro cocodrilo antiguo que tenía un tamaño enorme y se estima que medía unos 12 metros de largo, lo que lo haría un poco más pequeño que nuestro antiguo cocodrilo anterior. Pero probablemente solo se estime basándose en los huesos que se han encontrado.
así que puede que en realidad fuera más grande. Lo extraño de las proporciones de su cuerpo es que era tan largo que solo su cabeza habría tenido la longitud de un varón humano alto. Y eso significa que si tuviéramos que lidiar con esto hoy, mucha gente podría terminar muriendo. No es que la gente no muera a causa de los cocodrilos hoy en día, pero este sería más un asesino de hombres que los otros. En cuanto a su fuerza de mordida, se cree que fue de unas 9 toneladas. Eso fácilmente la ubicaría como una de las mayores fuerzas de mordida jamás medidas. Por contexto, el T-Rex tiene una fuerza de mordida menor que el Sarcosuchus. Y antes de que preguntes, ¿existió en la época de los dinosaurios? La respuesta aparentemente es sí. Digo esto porque hay creencias de que sería capaz de derribar a un dinosaurio y no solo matarlo, sino también arrastrarlo al agua y mantenerlo allí, gracias a su increíble mordida. Para tener más contexto, la familia de los saurópodos fueron algunas de las criaturas más grandes que jamás hayan existido en la Tierra. Entonces, si los científicos creen que este antiguo cocodrilo podría haber matado a uno de ellos, bueno, eso debería decirle todo lo que necesita saber sobre esta especie. Número 15. Mosasaurus. He hecho referencias a Jurassic Park, pero ahora hablaré de una criatura que ganó mucha popularidad gracias a Jurassic World. El primero y no los otros dos. Esos fueron solo un poco. Sí, lo que sea. Los mosasaurios eran bestias enormes que residían en las aguas y medían aproximadamente 17 metros de largo, si no más, lo que los sitúa mucho más grandes que muchos dinosaurios. Y también eran conocidos por perseguir cualquier cosa en la que pudieran hincarle el diente. Esto también significaba no solo su presa natural, sino perseguir a otras dentro de su propia especie. Sí, aparentemente esta era una especie caníbal, y esa puede ser una de las razones por las que se mostró, no solo de manera entretenida a través de las escenas iniciales de Jurassic World, sino que fue la criatura que acabó con el Indominus Rex en el clímax de la película. Se dirigió a la Tierra para agarrar al dinosaurio híbrido y luego arrastrarlo a las profundidades para matarlo. Al parecer, también se demostró más tarde que hacía cosas como consumir submarinos y aviones. Pero, obviamente, nadie puede decir realmente si habría tenido ese tipo de apetito en el mundo real. Así que alegrémonos de no tener que descubrirlo. La ironía es que según tanto los científicos reales como los científicos del mundo jurásico, el acto de acercarse a la Tierra para conseguir comida no sería fuera de lo común para el mosasaurio debido a la época en que existió. Según los registros fósiles, es probable que haya ocurrido en la época de los dinosaurios, cerca del final de sus vidas. Pero el giro es que debido a que los mosasaurus existían en el agua, no habrían quedado atrapados en el incidente del meteorito que los aniquiló ni en otros factores que llevaron a su extinción. Otro elemento interesante es que actualmente no hay descendientes modernos que estén directamente vinculados al mosasaurio, lo que significa que la criatura era en gran medida única en su especie. Número 14. El oso gigante de cara corta. Ahora, voy a admitir plenamente que este es más un escenario hipotético que cualquier otra cosa. Después de todo, podemos decir con la conciencia tranquila que ni el oso gigante de cara corta, ni ningún oso de ningún tipo o tamaño, existió realmente en la época de los dinosaurios. Pero la pregunta es, ¿qué habría pasado si el mayor de ellos hubiera existido en ese tiempo? Es un poco complicado, pero lo que se puede decir es que el oso gigante de cara corta al menos habría tenido una oportunidad contra algunas especies de dinosaurios. En primer lugar, son los osos más grandes que jamás hayan existido. Cuando estaban sobre sus patas traseras, medían fácilmente más de 3 metros de altura y podían pesar casi 1000 kilogramos. Eso le daría, como mínimo, la oportunidad de vencer a un dinosaurio más pequeño. Además, son muchos los que creen que este era uno de los osos más agresivos que existían e incluso eran especialistas a la hora de matar. Como tal, habrían aprovechado varias oportunidades para conocer de cerca todo tipo de dinosaurios antes de eliminarlos. Los osos siempre han sido criaturas astutas. Entonces, si el oso gigante de cara corta correcto se hubiera encontrado con el dinosaurio correcto, podría haber sido una pelea para siempre. O bien podría haber sido una matanza. Por eso digo que es un escenario hipotético, porque nadie sabe realmente cómo habría sido. Número 13.
Águila Haast. Ahora, revelación completa, esta es otra especie más que definitivamente no existía en la época de los dinosaurios, y esto se puede demostrar simplemente porque el pájaro se extinguió alrededor del siglo XIV. Así que en realidad no ha estado muerto tanto tiempo en el gran contexto de nuestro mundo. Pero ¿por qué hablamos de eso de todos modos? Eso es porque fue el águila más grande que jamás haya existido en el mundo, y como resultado se han contado algunas historias interesantes sobre él. También contamos con un equipo de investigación fabuloso. El ave pesaba más de 15 kilogramos, varios kilogramos más que el águila más pesada del mundo actual. A través del águila arpía. Se dice que su tamaño total es una respuesta evolutiva a su presa más grande, el moa. Y estas eran aves no voladoras únicas en Nueva Zelanda, y los dos obviamente no se llevaban bien. La ironía es que los maoríes fueron los que ayudaron a extinguir el águila de Haast al acabar con los moa. Pero a cambio contaron ciertas leyendas al respecto, lo que incluye cómo el águila era tan grande que descendía en picado y se llevaba a sus hijos. Si fuera lo suficientemente grande como para agarrar a los niños y levantarlos en el aire, también podrían haberlo hecho con los dinosaurios bebés. Número 12. Gigantopithecus. Gigantopithecus era una raza especial de simios que vivió hace millones de años, y no fue lo suficientemente largo como para relacionarlo con la era de los dinosaurios. Así que llamaremos a esto otro escenario hipotético. La ironía es que, si bien existían hace millones de años, en ocasiones tenían aproximadamente el mismo tamaño y peso que los gorilas modernos. En este caso medían unos 1,70 metros de altura y pesaban alrededor de 150 kilogramos. Aunque obviamente podrían haber sido más altos y pesados. Sinceramente, solo conocemos su especie gracias a algunas mandíbulas y dientes que se han ido descubriendo a lo largo de los años. De hecho, esos dientes afirman que algunos de estos simios bien podrían haber medido más de 3 metros de altura y pesado unos 300 kilogramos. Entonces, todo depende de qué versión de este simio estamos hablando, ya que supuestamente hay subespecies en esta familia. ¿Podría haber hecho falta un deino? Bueno, como siempre, el contexto se convierte en la clave. Los simios son conocidos por tener una fuerza enorme que supera con creces sus proporciones. Así que podría haber luchado contra las diversas especies deino siempre y cuando no se sintiera abrumado en el juego de los números. Número 11. Megalonia. Si alguna vez vas a Australia, quizás quieras preguntarles a quienes han vivido allí toda su vida sobre la leyenda de Megalonia. Esta es una criatura real que se dice que existió en el interior de Australia y es el lagarto monitor más grande jamás conocido. El tamaño de la criatura es lo importante aquí, ya que se dice que a veces mide más de 7 metros de largo y pesa casi 2000. La razón por la que muchos creerían que estas criaturas podrían enfrentarse a un dinosaurio es que supuestamente tenían veneno. Específicamente, tenían un veneno que no solo infectaría a su víctima, los haría sangrar aún más. Y si estás sangrando mucho, es muy difícil luchar contra un lagarto de gran tamaño que sigue atacándote. Si fuera realmente venenoso, en realidad lo convertiría en la criatura venenosa más grande de su tipo en la historia. Por supuesto, no estoy diciendo que pueda eliminar un T-Rex antes de que el dinosaurio lo mate, pero sería algo interesante de ver, eso es seguro. Número 10. Deinosuchus. ¿Te imaginas si el legendario cazador de cocodrilos hubiera conocido al Deinosuchus de alguna manera y hubiera tenido la experiencia de enfrentarse a otro enorme cocodrilo de antaño? Probablemente estaría diciendo caray durante días y días. De hecho, el Deinosuchus vivió durante el período de los dinosaurios y tenía una longitud de al menos 11 metros, lo que lo ubicaría a la altura de otros cocodrilos de los que he hablado hasta ahora. También pesaban alrededor de 7 toneladas, lo que significaba que tenían suficiente circunferencia para golpear y morder. Para el contexto, el THT. Se estima que Rex pesa solo la mitad del peso de este cocodrilo, y eso es motivo de reflexión. Lo hermoso de este cocodrilo es que sabemos que cazaba dinosaurios. Debido a los registros fósiles, hay huesos de dinosaurio con marcas que muestran que fue atacado por este cocodrilo. Y si el cocodrilo en realidad estaba cazando dinosaurios, otros de su tamaño los estaban cazando. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba.
Continuemos. Número 9. Argabanthus. Si bien no vivió en la era de los dinosaurios, el Argababantis es considerado una de las aves voladoras más grandes que jamás haya existido. Y en realidad, es el ave más pesada que jamás se haya demostrado que exista. Lamentablemente, sin embargo, las estimaciones de su envergadura han variado a lo largo de los años. Debido a los hallazgos de fósiles y a las disparidades de escala, algunas personas sienten que tenía una envergadura de 6,5 metros, mientras que otros podrían decir que habría tenido más de 8. En cuanto a su peso, la mayoría estaría de acuerdo en que el ave pesa al menos 72 kg, si no más, lo que la colocaría 30 kilogramos por encima del siguiente ave más pesada. Su alimento preferido era el ganado, y les parecía bien simplemente devorar a sus presas en lugar de destrozarlas. En primer lugar, podría haber podido acabar con crías de dinosaurio más pequeñas, dado su tamaño y fuerza aparente. Número 8. Aves del terror. Las aves del terror eran aves carnívoras que existieron cerca de la época de los dinosaurios, pero que enfáticamente no volaban. Estas criaturas eran realmente fascinantes y aterradoras al mismo tiempo. Si desea una buena comparación de su tamaño, probablemente eran del tamaño de avestruces, alcanzando una altura de alrededor de 3 metros o más. Su estructura física era robusta y poderosa, lo que les permitía dominar su entorno con facilidad. Existieron en América del Sur durante su época y su tamaño los llevó a ser uno de los superdepredadores dentro de esa zona. Estos pájaros eran tan imponentes que su presencia infundía temor en otras criaturas que evitaban cruzarse en su camino. Mientras que los humanos supuestamente no existían durante ese tiempo, no hay duda de que habrían representado una amenaza significativa para cualquier ser viviente. Puedes ver por qué se les llamaría pájaros del terror. ¿Realmente querrías que algo tan grande y desagradable viniera hacia ti a toda velocidad? Probablemente no. Su velocidad y ferocidad hacían de ellos cazadores extremadamente eficientes, capaces de atrapar a sus presas con facilidad. Así que recuerde, el hecho de que un pájaro no pueda volar no significa que no pueda ser una amenaza. De hecho, estos pájaros del terror son un claro ejemplo de cómo la naturaleza puede desarrollar seres formidables en cualquier forma o tamaño. Número 7. Artropleura. ¿Qué te parece esto para darle un giro? La Artropleura es un milpiés de gran tamaño que podría haber existido antes de la época de los dinosaurios. Todo depende de cómo se define cuándo aparecen los dinosaurios y qué tipos son verdaderos dinosaurios. Los científicos pueden volverse muy exigentes cuando quieren. Pero en términos de longitud, la Artropleura no era una broma. Medía más de 2,5 metros de largo y podía pesar hasta 50 veces. ¿Por qué era mucho más grande que los diversos artrópodos que tenemos hoy? En pocas palabras, el entorno de la Tierra puede haber permitido que creciera tanto. A veces las criaturas crecen para adaptarse a su entorno y eso puede conducir al gigantismo. Basta con mirar al dragón de Komodo para ver un ejemplo moderno de eso. ¿Podría este milpiés haber acabado con un dinosaurio? Bueno, tendría que ser una circunstancia específica, pero dado su tamaño, al menos podría haberles dado un gran susto a algunos de ellos. Número 6. Androsarco. Una cosa que tenemos que decir absolutamente sobre las criaturas del pasado es que no sabemos todas las que existieron. No todas las criaturas fueron fosilizadas o fosilizadas en grandes cantidades. Y como tal, tienes que trabajar con lo que tienes y adivinar el resto. El Androsarcus es un ejemplo de ello. Esta llamada bestia gigantesca fue encontrada en 1923 por un equipo de expedición. Y hasta el día de hoy, el singular hueso del cráneo que descubrieron es la única prueba de su existencia. No sabemos absolutamente nada fuera de lo que se puede observar en este cráneo parcial. Sin embargo, según algunos análisis, se decía que medía 2 metros de altura hasta el hombro y más de 3,5 metros de largo. Y eso lo convertiría en el mamífero terrestre carnívoro más grande de la historia. Según su tamaño total, se estima que vivió hace unos 45 millones de años. Pero no conocemos el verdadero alcance de su ciclo de vida, por lo que es injusto señalar si podría haber adoptado un dinosaurio o no. Número 5. Dunkleosteus.
Una de las criaturas más fascinantes y geniales de toda la historia es el Dunkleosteus. Este increíble ser era un pez antiguo que poseía un mecanismo de defensa verdaderamente impresionante. Su cuerpo estaba cubierto con una resistente armadura que protegía su cabeza y partes del cuerpo, lo cual le proporcionaba una defensa formidable. Tenía una guarida blindada que hacía extremadamente difícil que cualquier depredador pudiera asestarle un golpe mortal antes de que él pudiera contraatacar con eficacia. No es que hubiera muchas criaturas capaces de cazar a este depredador de 3 metros de largo en las antiguas aguas del mundo, ya que el Dunkleosteus se trataba de un depredador supremo del océano. Su posición en la cima de la cadena alimenticia era incuestionable. Además, gracias a su armadura protectora, poseía una protuberancia única que le otorgaba la capacidad no solo de morder con una fuerza increíble, sino también con una velocidad asombrosa. Esta combinación de fuerza y velocidad lo convertía en un cazador letal. Dado que esta formidable bestia vivió en los primeros tiempos de los dinosaurios, es razonable suponer que pudo haber mordisqueado a algunos de ellos de vez en cuando. La imagen de un Dunkleosteus enfrentándose a los primeros dinosaurios añade un elemento de asombro a su ya impresionante historia. Su existencia en las antiguas aguas del mundo nos recuerda la diversidad y complejidad de la vida prehistórica y cómo estas criaturas dominaban sus hábitats con habilidades y adaptaciones únicas. Número 4. Helicoprión. Una de las criaturas más extrañas de toda la historia es el Helicoprión. Este ser se destaca por la peculiar forma de su boca, que desafía todas las expectativas. Como puedes ver, tiene una especie de entidad en forma de sierra circular en lugar de los dientes normales. No sabemos cómo sucedió eso. De hecho, nadie sabe exactamente por qué tenía esa boca tan inusual, pero lo cierto es que la tenía. Una teoría comúnmente aceptada es que la boca de sierra circular servía para romper los caparazones duros de ciertas criaturas marinas o para atravesar los cuerpos blandos de otros individuos. Algunos científicos creen que podría haber sido una herramienta eficaz para cazar y alimentarse en su entorno submarino. De cualquier manera, es un fenómeno extraño y fascinante. Y como nadie sabe con certeza cómo comía realmente, nadie puede afirmar honestamente qué tipos de presas habría sido capaz de atravesar o consumir en un ecosistema dominado por dinosaurios y otras criaturas prehistóricas de las profundidades marinas. La enigmática existencia del Helicoprión sigue siendo un tema de intensa investigación y especulación en el mundo de la paleontología. Número 3. Chacaloptero. Ahora, otra criatura de las grandes profundidades es el Chacalopterus, también conocido como el escorpión marino gigante. Sí, se está poniendo extraño una vez más. Lo que pasa con esta criatura es que medía 2,6 metros de largo, lo que la convierte en la criatura parecida a un escorpión más grande que jamás haya existido. Y agregando otra capa más a nuestra lista de criaturas donde la alegría no existe en la actualidad. La ironía es que hay quienes pondrían en duda que este escorpión marino fuera en realidad un verdadero gigante. Algunos creen que puede haber sido otro ejemplo de gigantismo, mientras que otros no están tan seguros. Esta es la razón por la que los registros fósiles no son la mejor manera de obtener datos a veces, porque a menudo pueden ser exagerados, ya que no estás viendo la criatura completa frente a ti. Número 2. Pristochampsis. El Pristochampsis es nuestro último cocodrilo, y algunos sabían que era el cocodrilo sierra. Este cocodrilo destaca por una razón muy particular, pero hay un giro en este. Nadie puede confirmar que este cocodrilo en particular existiera realmente. Verá, se descubrió por primera vez en el siglo XVIII, una época en la que la ciencia aún estaba en desarrollo y los métodos de investigación eran bastante rudimentarios. Los científicos de esa época no contaban con la tecnología avanzada que tenemos hoy en día, lo que dificulta la verificación de sus hallazgos, y muchos han calificado de insuficiente el material que se utilizó para determinar la existencia de este cocodrilo. Ahora, eso no quiere decir que en realidad no existió, pero es algo que no se puede probar en este momento. La falta de evidencia concreta deja muchas preguntas abiertas y genera un aire de misterio en torno a la criatura.
Podría decirse que el Pristochampsis es uno de los enigmas más fascinantes en la historia de los reptiles. La incertidumbre sobre su existencia ha llevado a muchos investigadores a seguir buscando pistas y fragmentos que puedan arrojar luz sobre este enigma. Y la búsqueda de evidencia continúa, manteniendo viva la esperanza de que algún día podamos confirmar su existencia. Además, la historia del Pristochampsis ha capturado la imaginación de muchos aficionados a la paleontología y ha inspirado diversas teorías sobre su posible hábitat, comportamiento y características físicas. Cada nueva pieza de información, por pequeña que sea, es analizada con gran interés, con la esperanza de que algún día podamos resolver este antiguo misterio. La comunidad científica sigue atenta, esperando el momento en que se encuentre la evidencia definitiva que permita confirmar la existencia de este intrigante cocodrilo sierra. Número 1. Megalodón. Honestamente, no podrías creer que hablaríamos de una lista como esta y dejaríamos de lado a una de las bestias más grandes que jamás haya conocido la historia, el megalodón. El megalodón fue el tiburón carnívoro más grande que jamás haya existido y algunos creen que podría haber medido más de 20 metros de largo. Esto no ha sido completamente probado, pero hay algunos que piensan que podría haber crecido mucho basándose en los dientes y los registros fósiles. Y no se equivoquen, esta criatura no solo podría haberse enfrentado a los dinosaurios que vivían en las profundidades, sino que lo habría hecho con alegría. No existía en la época de los dinosaurios, pero era el máximo depredador de su época, solo rivalizado por la ballena Leviatán. Este tiburón era tan agresivo y hambriento que se dice que necesitaba toneladas de comida al día para poder sobrevivir. Incluso perseguiría a los de su propia especie si eso significara ser alimentado y con lo grandes y poderosos que eran sus dientes afilados. Sí, podría perforar casi cualquier cosa, incluida la carne de un dinosaurio. Y sí, algunas personas piensan que el megalodón todavía existe hoy en nuestros océanos, pero estaban bastante seguros de que ya lo habríamos descubierto, porque esos tiburones en realidad no son tan sutiles en lo más mínimo. Todo eso proviene del reino de los dinosaurios y las diversas criaturas que los han cazado durante millones de años de su existencia. Nos vemos en el próximo video.